el actor es universal, no tiene nacionalidad y además yo he hecho que mi vida sea de muchas partes del mundo. No, eso no es un valor añadido. Yo creo que lo importante es precisamente lo contrario, que no haya ni una coma política en este proyecto, que sea parte de ambos, tenga la misma parte mexicana y española y nadie se haya metido en el trabajo de nadie políticamente hablando. Eso ha sido algo maravilloso que he comprobado siendo Hernán Cortés en esta producción y que tengo la garantía y doy la veracidad de que no hay politiqueo en esta serie, se cuenta historia. Esto en principio no tenía pensado que fuera para History Channel y es para History Channel, o sea, hemos contado historia. Lo que hemos contado es sobre los hechos que tenemos, basémonos de aquí. Y si no sabemos lo que pasó entre aquí y tenemos el hecho este y el hecho este, ahí nos queda nuestro arco interpretativo, solo ahí. Pero los hechos son los hechos y eso es algo en que agradezco mucho que tanto Dopamine como Onza se hayan esforzado en que sea así, ¿no? Mi señor Moctezuma, yo no ordené a Alvarado cometer esa matanza. Quizá es eso por lo que no nos cuentan la verdad. En el momento que nos cuenten la verdad o en el momento que veamos qué pasó, a lo mejor ya no tenemos que discutir, a lo mejor simplemente entender lo que pasó y punto. Yo creo que aún discutimos mucho porque nos han contado cosas diferentes. Lo que cuentan de Hernán Cortés aquí en México no tiene nada que ver con lo que se cuenta de Hernán Cortés en España. Nada que ver. El interés que hay por saber quién es Hernán Cortés no es el mismo en México que en España, ¿eh? En España creo que aún no quieren saberlo. Aún no quieren saber, prefieren tener esa idea idealizada o ese tipo guerrero, muy alejada de la verdad. Cuesta, ahí está costando más que quieran saber. Creo que México está actuando, o América en general, está actuando de una manera mucho más inteligente, queriendo saber la verdad de lo que pasó. Yo creo que va a ser muy interesante. Lo que puedan pensar de Hernán Cortés, de los españoles o de los tlaxcaltecas, que creo que es muy interesante también para el mexicano, pues oye, creo que va a ser todo riqueza. No, y los sacrificios yo creo que incluso se planeó hablarlo, o sea, meterlo en guión en el que coño, en la Inquisición hacía cosas peores en España por aquel entonces, ¿sabes? Y por una sospecha mucho menor ya te cortaban el cuello, o sea, allí también cortábamos el cuello y hacíamos cosas mucho peores y torturas con ratas y con animales que se te echarían los pelos para atrás, o sea, es simplemente la empatía. Considerar que la tortura que se hacía aquí era mucho más salvaje que la que hacíamos allí ya era un error de base. Eso se discutió mucho si ponerlo o no. También hay una escena con el penacho de Moctezuma en lo que los españoles bromean con ese penacho. Eso se ha quitado de la serie, porque quizás era muy violento y porque eso lo creamos nosotros. No sabemos si pasó o no, pero yo creo, o mientras estábamos grabando esa escena, algo tenía que pasar. A lo mejor, oye, déjame el penacho, me lo voy a poner a ver qué tal. Y, hostia, quítate eso, tal. Una serie de cosas que a lo mejor son muy violentas, pero que creo que fueron reales. Ahí solo hemos creado nosotros. Lo demás es toda mucha verdad y no sé, yo tengo muchas ganas de que lo vean y qué conclusiones se sacan en México y qué conclusiones se sacan en España con el mismo producto. A mí me parece maravilloso reencontrarme con esta parte de la historia porque de pronto tenemos un poco olvidadas a nuestras mujeres caras durante este momento histórico tan importante. María Luisa funge un papel importantísimo que es sellar esta alianza entre tlaxcaltecas y españoles para ir hacia Tenochtitlán y bueno, desatar después los hechos que ocurrieron, ¿no? Pero descubrirla y reencontrarse en un momento de la historia con esta mujer es una cosa que te llena y te enorgullece como mexicana, ¿no? Tener la posibilidad de descubrirte en ella. Aliarnos con los indígenas para guerrear. Puedo conseguir que se unan a nosotros. Podemos conseguir estas tierras para nuestro rey. Creo que es importante señalar que ha sido olvidada y es una pena porque es una mujer que realmente hizo historia, hizo política y llegó a tener una posición muy alta en esa época. Inclusive después de la toma de Tenochtitlan, ya que varios empezaban a hablar las lenguas español y empezaban a hacer esta labor de traductores, se les conocía como malinches. Hasta eso llegó su nombre, era muy importante en los códices y pues sí, pues la historia
desafortunadamente se ha encargado de olvidar a las mujeres y qué bueno que se le dé la relevancia hoy en día. Que te expanes que intonahuatil, matik seliscan, matikakinkan, teteste, sawikiwi. Pues es un viaje. El bien y el mal no existía. Era un pensamiento circular, digamos, que es una de las razones por las cuales podemos entender a Moctezuma de por qué tomó esas decisiones de enviar regalos para que se fueran. Es una pregunta pues, compleja, digamos, ¿no? Estamos hablando de un personaje que existió, que todos los mexicanos lo tenemos en nuestra cabeza, como nos lo enseñaron, que todos los estudiosos, historiadores y arqueólogos, antropólogos, lo tenemos más que claro y analizado. Como dicen mis compañeras, soy muy mexicano, como dijera Jorge Negrete. Soy muy mexicano, me siento, y es una especie de viaje hacia mi devenir personalmente. Entonces, es un montón, es el centro de la Tierra con muchos laberintos que hay que recorrer para poder entender a Moctezuma y para medio contestarlos muchas preguntas que el mismo espectador se va a hacer. El pensamiento, digamos, de este momento, verlo desde el punto de vista actual, pues por supuesto que lo veíamos sanguinario, como lo vieron los españoles. ¿Qué es eso de andar arrancando corazones y andar matando y sacrificando a los dioses y todo esto? Desde el punto de vista, por supuesto, vamos a verlo, moral y católico europeo, pues eso era terrible, era un salvajismo altamente violento, pero nosotros no lo hacíamos por esa condición, sino era por un asunto meramente religioso y filosófico y de modus de pensar del momento. Entonces, pues sí, está estos dos puntos de vista, esta controversia, el bien y el mal nos los traen, es el pensamiento europeo, ¿no? Nosotros no existía el bueno o el malo. Entonces, todo eso meterlo en estos tiempos a Moctezuma me hizo entenderme y entendernos más los mexicanos, ¿no? Entendernos, y en carne propia decir, por eso soy como soy, por muchas cosas. Más allá de quiénes son estos personajes y de la importancia histórica que tienen, para mí hay un verlos como seres humanos, que actuaban de acuerdo a su época, a su cultura, a sus necesidades vitales, a sus objetivos, que reaccionaban de acuerdo a su emoción, que se enojaban, que vivían, que respiraban, que comían. Y a mí como mexicana y como actriz me hizo dejar de emitir un juicio y abrirme a la posibilidad de los datos que me ofrecía la historia, los códices y la vividura, o sea, la emoción humana. Hacia dónde nos lleva el lenguaje de la emoción que es universal, ¿no? Creo que particularmente esta serie tiene algo que deja de lado a los buenos y a los malos, que cuenta una historia tal cual como es y que todas las personas tienen un diferente punto de vista, depende de dónde se mire. Y esto es lo que pasa justamente con Hernán. Evidentemente este es el villano de la historia, pero se lo va a mostrar desde otra faceta también diferente, porque fuera de ser un villano se termina enamorando de una tlaxcalteca y ella lo ve con otros ojos. Entonces, yo trabajé el villano desde el lugar del villano y del lugar del antagonista, y después fue muy interesante porque en el camino me fui dando cuenta que tenía otras vetas y que tenía otras capas, y que justamente esto es lo que vuelve interesante a Alvarado. Si hubiéramos contado un Alvarado únicamente sangriento, un villano sanguinario, malinchista, estaríamos contando un poco lo que todo el mundo sabe de Pedro, pero creo que esta manera que tiene la serie de contar a los personajes desde distintas perspectivas hace que la gente pueda conocerlos un poquito más de cerca. No tenía muchas ideas preconcebidas porque no sabía mucho sobre la historia de la conquista. Y en el momento que la conocimos, creo que la conocimos de lleno, porque justamente viajamos con César, que es el historiador, un gran historiador, con el que hicimos todo el recorrido de Hernán Cortés desde Veracruz hasta la Gran Tenochtitlán, y pudimos palpar la serie de cerca. O sea,
llegamos a ver en Tlaxcala unas nuevas ruinas que encontraron, la roca donde se hacían los sacrificios que tanto vemos nosotros en la serie. Estuvimos en el lugar de las batallas, vimos por dónde llegaron los barcos, entonces creo que nos dimos la idea perfecta de qué se trata este encuentro de estas dos culturas. No solo somos enviados del rey, somos soldados de Dios. ¿Crees que he venido hasta aquí para matarte? Creo que todos los actores, por lo menos los latinoamericanos que estuvimos en esta serie, es la primera vez que tenemos la posibilidad de trabajar en un set real donde se construyen los pueblos, donde se pintan las paredes con un pincel para que verdaderamente los frescos y las pinturas sean reales, donde hay una pirámide del tamaño que fue el Templo Mayor, o sea, hay una pirámide que tiene un diámetro de 500 metros, existía la Plaza Mayor. Y todo eso sumado a un impecable maquillaje, a un vestuario sumamente comprometido, a un trabajo de arte como el que hicieron, hace que uno cuando entre se sienta Pedro de Alvarado, realmente. Entonces no hacía falta nada, todo estaba puesto. De hecho, hablábamos en una entrevista de que a veces había que jalar el caballo hacia atrás un poco, porque inevitablemente cuando te ponen en este mundo que no es tu mundo y echas 500 años atrás y te ves así vestido, sale algo de ti que puede que a la hora de verlo en la pantalla sea demasiado, ¿se entiende? Entonces, creo que lo que aprendimos en esta serie es que menos es más, porque lo otro ya está puesto. ¡Ya basta! ¡Se acabó! No más sangre inocente, por favor. Así le llamas a los enemigos. Creo que pude entender que esta serie se trata del choque y el encuentro de dos culturas. Cuando llegamos a Tlaxcala trabajamos, pues había un arqueólogo, había un historiador y llegamos al lugar donde hacían los sacrificios en esta famosa roca que habían encontrado hace 2 meses. Y al lado de la roca había un cuchillo de jade verde, o sea que lo pudimos ver y nos acostaron en la roca para entender por dónde abrían las costillas para sacar el corazón. Entonces, evidentemente uno entiende también lo que vieron los españoles cuando llegaron. O sea, porque todos tenemos muy claro la historia a la inversa, ¿no? Lo que padecieron los mexicas cuando vieron llegar a estos españoles sumamente codiciosos y sanguinarios. Pero empezás a entender un poquito más la historia de cerca y a ponerte detrás de los ojos del personaje y qué es lo que sintió y qué es lo que vio, qué es lo que le causó impacto. Teníamos unas escenas donde hubo que trabajar mucho con los extras, que no son actores, para que entiendan verdaderamente que están viendo por primera vez un caballo, lo que ellos confunden con dioses, que es lo que pasó ahora, lo que pudieron ver, que dicen, no, es que era un venado con un hombre en el cuerpo de un venado. Entonces, tratar de que los extras entiendan que están viendo esto por primera vez, así como los españoles cuando se encuentran con la gran Tenochtitlán, que cuentan los libros que fue más impactante que la antigua Roma.